Durante la segunda mitad del siglo XX, la humanidad logró algo que hoy parece casi imposible de repetir. Multiplicó la producción mundial de alimentos más rápido de lo que crecía su propia población. Durante décadas, ese logro fue contado como una de las grandes victorias silenciosas de la ciencia moderna. Pero hoy, casi 70 años después, comenzamos a descubrir que aquella misma victoria trajo consigo preguntas que en ese momento casi nadie se atrevió a formular. ¿Qué ocurre cuando el modelo que evitó el hambre comienza al mismo tiempo a mostrar sus límites? Y si el recurso más valioso del siglo XXI no fuera el petróleo, ni los datos, ni siquiera la inteligencia artificial, y si fuera algo mucho más antiguo, mucho más vivo y mucho más cercano de lo que imaginamos. Para entender hacia dónde se dirige el sistema agroalimentario mundial, primero hay que comprender de dónde viene. A mediados del siglo XX, el planeta enfrentaba un temor que hoy resulta difícil de sentir con la misma intensidad. Después de 2 guerras mundiales, con economías destruidas y poblaciones desplazadas, muchos gobiernos y científicos creían que el hambre masiva era prácticamente inevitable. Por esa razón, en 1945, decenas de países crearon la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. No fue un gesto simbólico, fue una respuesta directa a una pregunta urgente: ¿cómo evitar que el hambre volviera a ser un arma, una causa de guerra o el origen de una nueva inestabilidad mundial? Por aquellos años, no era extraño escuchar a demógrafos y economistas advertir que la población mundial crecería mucho más rápido de lo que la agricultura sería capaz de sostener. Algunos informes de la época hablaban incluso de hambrunas masivas e inevitables antes de que terminara el siglo. Visto en retrospectiva, sabemos que esas predicciones no se cumplieron de la manera catastrófica en que fueron anunciadas, pero conviene recordar que, en su momento, no eran exageraciones sin fundamento, eran el reflejo honesto de una época que todavía no sabía si la ciencia agrícola sería capaz de mantener el ritmo de la humanidad. Casi al mismo tiempo, en un pequeño valle del noroeste de México, un grupo de agrónomos comenzaba un trabajo que parecía modesto: cruzar variedades de trigo una y otra vez, buscando plantas más resistentes a las enfermedades y capaces de producir más grano por hectárea. Al frente de ese trabajo estaba un científico estadounidense llamado Norman Borlaug. Durante años, casi nadie afuera de ese programa prestó atención a lo que ocurría en los campos de Sonora, pero hacia mediados de los años 50, México había duplicado su producción de trigo y alcanzado la autosuficiencia. Lo que parecía un experimento agronómico local resultó adaptarse, casi como un milagro técnico, a climas y suelos completamente distintos en otras partes del mundo. A finales de los años 60, esas mismas variedades llegaron a India y Pakistán. La cosecha de trigo en India pasó de 12 millones de toneladas en 1965 a 20 millones en 1970. Pakistán alcanzó su propia autosuficiencia en trigo en 1968. A ese proceso se le llamó, desde entonces, la Revolución Verde. No fue solamente una nueva semilla, fue un paquete completo: variedades de alto rendimiento, fertilizantes sintéticos, sistemas de riego, mecanización y políticas públicas que acompañaron cada paso. Conviene detenerse aquí un momento, porque es fácil juzgar el pasado con los ojos del presente. La Revolución Verde no fue un error, fue una respuesta exitosa frente a las condiciones de su época. Numerosos análisis económicos posteriores han intentado calcular qué hubiera ocurrido sin ella. Uno de esos estudios estimó que retrasar 10 años ese proceso habría representado una pérdida acumulada cercana a los 80 billones de dólares en desarrollo económico mundial, además de hambrunas mucho más profundas que las que finalmente ocurrieron. En 1970, Borlaug recibió el Premio Nobel de la Paz, no el de Química ni el de Economía, el de la Paz. Y ahí aparece la primera conexión que normalmente pasa inadvertida. La Revolución Verde no fue solamente un capítulo de la historia agrícola, fue, al mismo tiempo, una estrategia geopolítica. En plena Guerra Fría, evitar el hambre también significaba evitar que millones de personas, empujadas por la desesperación, encontraran en el comunismo o en la inestabilidad política una salida. Alimentar al mundo no era únicamente un acto humanitario, era también una forma de estabilidad internacional. Ese mismo impulso dio origen, en 1971, a una red de centros internacionales de investigación agrícola que hoy se conoce como CGIAR. Su propósito era sencillo de explicar, aunque enorme en su ambición: poner la ciencia agrícola al servicio de los países en desarrollo, de manera coordinada y permanente.
Esa red sigue existiendo hoy y más adelante en este documental volveremos a encontrarla, porque buena parte de lo que llamamos bioeconomía actual nació, sin que muchos lo noten, dentro de esa misma tradición científica. Vale la pena entender cómo cambió esa red con el tiempo, porque ahí está, en miniatura, la transición de la que habla todo este documental. En sus primeras décadas, los centros del CGIAR se concentraron casi exclusivamente en una meta: aumentar el rendimiento de los cultivos básicos para alimentar a una población creciente. Esa fue la prioridad correcta para aquel momento, pero con los años, esa misma red comenzó a acumular algo que hoy resulta más valioso que cualquier cosecha de un solo año: bancos de semillas y de germoplasma con cientos de miles de variedades de cultivos y especies silvestres emparentadas, conservadas precisamente para un futuro en el que el clima, las plagas o las enfermedades pudieran exigir nuevas combinaciones genéticas. Dicho de otra manera, mientras el siglo XX le pedía a esa red más alimento, el siglo XXI le está pidiendo algo distinto: más conocimiento biológico almacenado y disponible para cuando se necesite. Pero toda transformación profunda, tarde o temprano, llega a un punto de inflexión, y el sistema agroalimentario que el siglo XX construyó comenzó, en las últimas décadas, a encontrarse con variables que no existían cuando se diseñó. La primera es el clima. Patrones de lluvia que antes eran predecibles dejaron de serlo. Eventos extremos, antes ocasionales, comenzaron a repetirse con una frecuencia que afecta directamente las cosechas. La segunda es el propio suelo. Décadas de monocultivo intensivo, uso continuo de agroquímicos y poca rotación de cultivos fueron debilitando, en muchas regiones, la fertilidad natural que antes se daba por garantizada. La tercera es la dependencia. Buena parte del sistema agrícola mundial quedó construido alrededor de un número reducido de insumos, semillas y rutas comerciales. Y cuando algo reducido se concentra demasiado, cualquier choque externo se vuelve mucho más peligroso. Y hay una cuarta variable, menos visible que las anteriores, pero igualmente decisiva. Naciones Unidas proyecta que la población mundial seguirá creciendo durante varias décadas más, acercándose a los 10.000 millones de personas hacia mediados de este siglo. Al mismo tiempo, ese consumidor del siglo XXI ya no solamente pregunta cuánto cuesta un alimento, pregunta de dónde viene, cómo fue producido, qué huella ambiental dejó y si su producción respetó a las comunidades y a los ecosistemas de origen. Ese tipo de exigencia, que hace 70 años prácticamente no existía, hoy condiciona el acceso a los mercados internacionales más exigentes y mejor pagados del planeta. Eso es exactamente lo que el mundo descubrió, de una manera dolorosa, entre 2020 y 2022. Primero llegó una pandemia, que detuvo puertos, fábricas y fronteras al mismo tiempo. Después llegó una guerra en Ucrania, que interrumpió de un día para otro una de las principales rutas de exportación de cereales y fertilizantes del planeta. Rusia y Bielorrusia concentran juntas aproximadamente el 40% de las exportaciones mundiales de potasio, una parte importante de los fertilizantes nitrogenados y una porción significativa del amoníaco que utiliza la agricultura mundial. Cuando ese flujo se interrumpió, el costo de los fertilizantes se disparó en todo el planeta. En América Latina y el Caribe, el valor de las importaciones de fertilizantes químicos llegó a aumentar más de 130% en un solo año. Al mismo tiempo, los puertos ucranianos del Mar Negro, entre ellos el de Odesa, quedaron bloqueados o severamente restringidos durante meses. Eso afectó directamente a países que dependían de esa ruta para importar trigo y maíz, especialmente en el norte de África y Oriente Medio, regiones que ya habían vivido, años antes, otra crisis alimentaria originada por restricciones comerciales similares. Las reservas mundiales de cereales llegaron a ubicarse en algunos de sus niveles más bajos en más de una década. Aquí aparece otra conexión que rara vez se explica con claridad. Durante el siglo XX, la seguridad energética dependía del control sobre el petróleo. Hoy, una parte cada vez más importante de la seguridad alimentaria depende del control sobre los fertilizantes, las semillas y el conocimiento biológico. La agricultura, sin que lo notáramos del todo, se convirtió también en geopolítica. Mientras estas tensiones se acumulaban, algo más comenzaba a tomar forma, casi en paralelo. Investigadores en distintas partes del mundo empezaron a comprender que el futuro de la producción de alimentos no dependería únicamente de producir más con los mismos métodos del siglo pasado, dependería de producir de una manera distinta. A ese cambio de paradigma se le empezó a llamar bioeconomía. Conviene detenerse en esta palabra, porque suele usarse sin explicarse del todo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura la define como la producción, utilización,
conservación y regeneración de los recursos biológicos, incluyendo el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación relacionados, para ofrecer soluciones sostenibles en todos los sectores económicos. Dicho de una manera más sencilla, la bioeconomía no se trata solamente de cultivar plantas o criar animales, se trata de usar el conocimiento sobre los seres vivos para crear valor económico sin agotar lo que los produce. Y aquí aparece una distinción que cambia por completo la manera de mirar el sistema agroalimentario mundial. La diferencia entre una economía extractiva y una bioeconomía no está en el recurso que se utiliza, está en lo que ocurre después de utilizarlo. Una economía extractiva toma un recurso biológico, lo exporta con poco o ningún procesamiento y rara vez devuelve algo a la base natural que lo produjo. Una bioeconomía, en cambio, regenera esa base, multiplica su valor a través del conocimiento y convierte la biodiversidad misma en una ventaja competitiva duradera. No es lo mismo exportar una tonelada de biomasa sin transformar que exportar una enzima, un ingrediente funcional o un bioinsumo desarrollado a partir de esa misma biomasa, pero con varias capas de ciencia añadidas en el camino. El primer caso depende del volumen, el segundo depende del conocimiento. Y el conocimiento, a diferencia del petróleo o de los minerales, no se agota cuando se usa, se multiplica. Para entender cómo funciona esto en la práctica, hay que descender, literalmente, hasta el suelo. Durante mucho tiempo el suelo fue tratado como un simple soporte físico para las plantas, algo inerte que solamente había que enriquecer con fertilizantes. Hoy comprendemos algo distinto. El suelo es, en realidad, una de las comunidades vivas más densas de todo el planeta. Diversas investigaciones en microbiología han sugerido que en un puñado de tierra fértil puede haber más organismos vivos que estrellas visibles a simple vista en toda la galaxia. Bacterias, hongos, arqueas y una enorme variedad de microorganismos que casi nunca vemos, pero que sostienen, en silencio, la fertilidad de cada hectárea cultivada. Imaginemos el suelo, por un momento, como una ciudad viva bajo nuestros pies, una ciudad con millones de habitantes microscópicos, cada uno cumpliendo una función específica. Unos descomponen materia orgánica y liberan nutrientes, otros forman asociaciones con las raíces de las plantas para ayudarlas a absorber agua y minerales, y algunos, en particular, son capaces de capturar nitrógeno directamente del aire y entregárselo a la planta, como si fueran trabajadores invisibles construyendo fertilidad sin que nadie los contrate. Esa capacidad, la de ciertos microorganismos para fijar nitrógeno de manera biológica, no es un dato curioso de laboratorio, es, en gran medida, la explicación de uno de los cambios agrícolas más importantes de las últimas décadas. Hasta los años 70, el Cerrado brasileño, esa inmensa sabana tropical en el centro del país, era visto como un territorio de bajo valor agrícola. Su suelo era ácido, pobre en nutrientes naturales y con alta concentración de aluminio, una combinación que dificultaba cualquier cultivo a gran escala. En 1973, Brasil creó la empresa brasileña de investigación agropecuaria, conocida como Embrapa. Durante años, sus investigadores trabajaron en algo que parecía un detalle técnico menor, corregir la acidez del suelo mediante la aplicación de cal, y desarrollar variedades de soya adaptadas al fotoperíodo tropical, algo que la soya, originaria de climas templados, no estaba preparada para tolerar de forma natural. Pero el verdadero salto llegó cuando identificaron y potenciaron bacterias del género Bradyrhizobium, capaces de asociarse con las raíces de la soya y fijar nitrógeno de manera biológica, reduciendo drásticamente la necesidad de fertilizante sintético. Más adelante encontraron otra bacteria beneficiosa, Azospirillum, cuya combinación con la anterior llegó a generar ganancias de productividad de alrededor de 16% cada año. El resultado de décadas de ese trabajo científico es, hoy, uno de los cambios agrícolas más radicales del planeta. Más de 200 millones de hectáreas que antes se consideraban improductivas, hoy forman parte de la frontera agrícola más dinámica del mundo. Brasil dejó de ser importador de soya en los años 70 y se convirtió, con el tiempo, en uno de los mayores productores y exportadores mundiales de ese grano. Vale la pena ser honesto sobre lo que ese proceso también significó. La expansión agrícola del Cerrado, además de ciencia, implicó deforestación y pérdida de uno de los biomas con mayor biodiversidad del planeta, lo que hoy obliga a Brasil a buscar un equilibrio mucho más cuidadoso entre productividad y conservación. Ningún modelo agrícola es perfecto ni definitivo, todos evolucionan. Pero la lección de fondo permanece, y es la primera gran conexión invisible de este documental. Lo que parecía una limitación geológica del suelo del Cerrado no era, en el fondo, un problema de tierra.
era un vacío de conocimiento microbiológico. En el momento en que la ciencia decodificó esa biología, una de las regiones agrícolas más cuestionadas del mundo se convirtió en una de las más competitivas. Y si la microbiología puede transformar un suelo ácido en una potencia agrícola, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial cuando se aplica al mismo desafío? Para responder esa pregunta, conviene viajar a un país que, en apariencia, no tendría ninguna posibilidad de competir en agricultura. Los Países Bajos ocupan un territorio más pequeño que muchos departamentos colombianos. Buena parte de su tierra está por debajo del nivel del mar. Su clima templado ni siquiera permite cultivar tomate al aire libre durante todo el año. Y sin embargo, en 2024, sus exportaciones agrícolas superaron los 140.000 millones de dólares, ubicando a ese pequeño país entre los mayores exportadores agroalimentarios del planeta, solamente detrás de Estados Unidos. ¿Cómo es posible? La respuesta combina varias disciplinas a la vez. Los neerlandeses construyeron enormes invernaderos de alta tecnología, equipados con sensores que monitorean en tiempo real la luz, la temperatura, la humedad y los nutrientes de cada planta. Sistemas de inteligencia artificial procesan esos datos y ajustan automáticamente las condiciones de cultivo, optimizando cada gramo de agua, cada miligramo de fertilizante y cada hora de luz artificial. El resultado es difícil de creer si no se documenta con cifras. En los últimos 20 años, los invernaderos neerlandeses redujeron su consumo de agua para cultivos clave hasta en 90%, mientras producir 1 kilogramo de tomate en algunos países requiere más de 100 litros de agua. En los invernaderos holandeses pueden necesitarse apenas entre 4 y 9 litros. Detrás de esa eficiencia hay una institución que pocas veces aparece en los titulares: la Universidad de Wageningen, considerada por buena parte de la comunidad científica internacional como una de las principales instituciones de investigación agrícola del mundo. Alrededor de ella se formó lo que hoy se conoce como Food Valley, un ecosistema donde universidad, empresas emergentes y productores comparten investigación de manera permanente. Conviene, sin embargo, matizar esta historia con honestidad, como corresponde a cualquier análisis riguroso. Una parte importante de las exportaciones neerlandesas corresponde a productos que entran al país, se procesan o reempacan y vuelven a salir gracias a la posición estratégica de sus puertos. Eso no resta valor a su innovación tecnológica, pero sí explica que las cifras absolutas deban leerse con cuidado. Lo que ocurre en esos invernaderos neerlandeses es en realidad apenas un ejemplo visible de algo mucho más amplio. En distintas regiones del mundo, la inteligencia artificial ya está comenzando a transformar decisiones agrícolas que durante siglos dependieron únicamente de la experiencia y la intuición de cada productor. Imágenes satelitales que permiten monitorear hectárea por hectárea el estado de un cultivo sin necesidad de recorrerlo a pie. Sensores de humedad que indican exactamente cuándo y cuánto regar, evitando tanto el desperdicio de agua como el estrés de la planta. Modelos predictivos que a partir de patrones climáticos históricos anticipan la llegada de una plaga o una enfermedad antes de que sea visible a simple vista. Y algoritmos de selección genómica que aceleran de años a meses el proceso de identificar qué variedades tienen mayor probabilidad de resistir sequías, suelos ácidos o nuevas condiciones climáticas. Numerosos investigadores coinciden en que ese tipo de herramientas resultan particularmente prometedoras para la agricultura tropical, una agricultura que durante el siglo XX recibió, comparativamente, mucha menos inversión científica que la agricultura de clima templado. Si la inteligencia artificial permite hacer más eficiente cada decisión agrícola, los territorios megadiversos y tropicales, como buena parte de Colombia y América Latina, tienen ahí una oportunidad que apenas comienza a explorarse. Aún con ese matiz, la lección de fondo sigue siendo poderosa y es la segunda gran conexión de este documental. En la economía agrícola del siglo XXI, el tamaño del territorio dejó de ser, por sí solo, el factor decisivo. El conocimiento aplicado a cada metro cuadrado puede pesar más que la cantidad de hectáreas disponibles. Esto tiene una implicación enorme para países como Colombia y en general para América Latina. Durante mucho tiempo, la región construyó su ventaja competitiva alrededor de la extensión de su territorio y la abundancia de sus recursos naturales. La bioeconomía propone una pregunta distinta. ¿Qué pasaría si la verdadera ventaja no fuera solamente cuánta tierra tenemos, sino cuánto conocimiento somos capaces de aplicar sobre la biodiversidad que ya poseemos? Y aquí aparece, quizás, el activo más subestimado de toda esta conversación:
Durante el siglo XX, casi nadie hablaba de la biodiversidad como un activo económico. Se hablaba de ella, en el mejor de los casos, como un patrimonio natural que había que proteger por razones ambientales. Hoy, una parte creciente de la comunidad científica y económica empieza a verla de una manera distinta, como una de las bases de conocimiento más valiosas y menos exploradas del planeta. Pensemos en la biodiversidad como una inmensa biblioteca biológica. Cada especie, cada microorganismo, cada variedad genética es, en cierto sentido, un libro que todavía no ha sido leído del todo. Y dentro de esos libros pueden estar compuestos con aplicaciones médicas, agrícolas, industriales o alimentarias que la ciencia apenas comienza a descifrar. Costa Rica entendió esto antes que la mayoría. A finales de los años 80, su cobertura forestal había caído hasta apenas el 40% de su territorio, producto de décadas de expansión ganadera y agrícola. El país tenía dos caminos: seguir esa tendencia o intentar algo distinto. En 1996 creó el Programa de Pago por Servicios Ambientales, una decisión que, vista con el lenguaje de hoy, fue puramente bioeconómica. El Estado comenzó a reconocer económicamente a quienes conservaban bosque, reforestaban o permitían la regeneración natural de sus tierras, no como un subsidio, sino como un pago por un servicio real: fijación de carbono, protección de agua, conservación de biodiversidad y belleza escénica. El resultado, documentado por organismos como la FAO y el Banco Mundial, convirtió a Costa Rica en el primer país tropical del mundo en revertir su deforestación. Su cobertura forestal pasó de aquel 40% a cerca del 60% del territorio nacional en las últimas décadas, mientras su economía seguía creciendo. Ese mismo país protagonizó, en 1991, uno de los primeros acuerdos formales de bioprospección del mundo, cuando su Instituto Nacional de Biodiversidad firmó un convenio con una farmacéutica internacional para explorar compuestos derivados de su biodiversidad a cambio de financiamiento para investigación y conservación. Conviene ser precisos: aquel acuerdo no generó las regalías millonarias que muchos imaginaron en su momento, pero estableció algo mucho más importante que el dinero recibido. Demostró, por primera vez de manera contractual, que la biodiversidad podía tener un valor de mercado medible y no solamente un valor simbólico. Esa es la tercera gran conexión de este documental. Lo que durante mucho tiempo se consideró un costo ambiental que había que asumir puede convertirse, con el diseño institucional adecuado, en una fuente real de ingresos y de desarrollo territorial. Y si hay un país en el mundo con motivos para prestarle atención a esta lección, ese país es Colombia. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colombia ocupa el segundo lugar en biodiversidad a nivel mundial, con más de 50.000 especies registradas y cerca del 10% de la biodiversidad conocida del planeta, concentrada en apenas el 1% de la superficie terrestre mundial. Esa cifra, dicha así, puede sonar abstracta, pero significa algo muy concreto. En este país conviven páramos, selvas húmedas, bosques secos, sabanas, manglares y arrecifes, cada uno con comunidades biológicas distintas, muchas de ellas todavía sin estudiar por completo. No es casualidad que, en Palmira, en el Valle del Cauca, funcione desde hace décadas uno de los centros de investigación agrícola tropical más reconocidos del mundo, hoy integrado dentro de la alianza de Bioversity International y el CIAT, que forma parte de la red CEGIAR que mencionamos al comienzo de este documental. Ese centro ha dedicado años a estudiar y conservar germoplasma de cultivos como el frijol, la yuca y los forrajes tropicales, precisamente el tipo de conocimiento biológico que sostiene la próxima generación de agricultura adaptada al trópico. A esa labor se suma Agrosavia, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, que opera más de una docena de centros de investigación distribuidos en distintas regiones del país, enfocados en adaptar la ciencia agropecuaria a la enorme diversidad de suelos, climas y ecosistemas colombianos, además de proteger bancos de germoplasma nacional. Y desde 2020, Colombia cuenta con una misión nacional de bioeconomía, una hoja de ruta de política pública que busca, hacia el año 2030, que las actividades bioeconómicas representen una parte significativa del Producto Interno Bruto del país, generar millones de nuevos empleos y desarrollar centenares de nuevos bioproductos a partir del conocimiento sobre la biodiversidad nacional. Esa apuesta ya empieza a tomar forma en el territorio, y no solamente en los documentos de política pública.
En el Valle del Cauca, por ejemplo, universidades, centros de investigación y autoridades ambientales se han articulado en plataformas de colaboración científica orientadas a documentar y proteger la biodiversidad regional, combinando inteligencia artificial para monitorear ecosistemas, bancos de germoplasma para preservar recursos genéticos y programas de formación que buscan que ese conocimiento se quede en el territorio, en lugar de viajar únicamente hacia laboratorios de otros países. Conviene ser concreto sobre qué significa en la práctica una oportunidad bioeconómica para la región. No se trata únicamente de vender más fruta tropical o más café en bruto al resto del mundo. Se trata de preguntarse qué hay detrás de cada uno de esos productos y cuánto de ese conocimiento todavía no se aprovecha. Biofertilizantes y bioinsumos desarrollados a partir de microorganismos nativos como los que Brasil descubrió en su propio suelo. Ingredientes funcionales y compuestos naturales derivados de especies tropicales, cada vez más demandados por industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica internacionales que buscan alternativas a insumos sintéticos. Aprovechamiento de residuos agroindustriales, como cáscaras, pulpas o subproductos de cosecha, que hoy en muchos casos se desechan, pero que la ciencia puede convertir en nuevos materiales o fuentes de energía. Y mercados de servicios ecosistémicos, similares al que Costa Rica diseñó hace casi 3 décadas, donde la conservación de un páramo o de un bosque tropical deja de ser solamente una obligación ambiental y se convierte también en una fuente legítima de ingresos para las comunidades que lo cuidan. Ninguna de estas oportunidades se materializa solamente por existir la biodiversidad. Requieren inversión sostenida en ciencia, marcos regulatorios claros para el acceso y uso de recursos genéticos, formación de capital humano especializado y la paciencia institucional para sostener una política pública más allá de un solo gobierno. Conviene ser claros, tener el activo biológico no garantiza por sí solo el resultado económico. Costa Rica, Brasil y los Países Bajos no llegaron a donde están únicamente por la naturaleza que poseían. Llegaron por la combinación deliberada entre biodiversidad, ciencia, instituciones y tiempo. Colombia tiene la primera parte de esa ecuación de manera privilegiada. La pregunta que define las próximas décadas es si logrará construir con la misma consistencia las otras 3. Para completar el panorama, falta una última pieza, quizás la más urgente de todas, la seguridad alimentaria global. Según el informe más reciente sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, elaborado conjuntamente por la FAO y otras agencias de Naciones Unidas, entre 638 y 720 millones de personas padecieron hambre en 2024, con una estimación central cercana a los 673 millones, equivalente al 8,2% de la población mundial. Es una cifra menor a la de los 2 años anteriores, lo cual representa una noticia positiva, pero el mismo informe advierte que esos avances no son uniformes. En buena parte de África y Asia Occidental, el hambre sigue aumentando, no disminuyendo. A esto se suma un dato que rara vez se menciona junto al anterior. Más allá del hambre extrema, alrededor de 2.600 millones de personas en el mundo no pueden permitirse económicamente una dieta saludable, una cifra que, aunque ha bajado desde 2019, sigue representando a más de 1/3 de la humanidad. El problema, en muchos casos, no es que falten alimentos en el planeta, es que no llegan de manera asequible a quienes los necesitan. Esa es, quizás, una de las paradojas más difíciles de explicar de todo este sistema. El mundo produce, en términos agregados, suficientes calorías para alimentar a toda su población y, sin embargo, millones de personas siguen sin acceso a una alimentación adecuada, no por escasez física de alimentos, sino por fallas en la distribución, en los ingresos, en la logística y, cada vez con más fuerza, por conflictos armados y desplazamientos forzados que rompen, de un día para otro, los sistemas alimentarios locales. Producir más, entonces, es necesario, pero no es suficiente por sí solo. Y ese es, precisamente, el motivo por el cual la resiliencia de las cadenas de suministro se volvió, en los últimos años, una prioridad estratégica para gobiernos, empresas y organismos multilaterales. Diversificar el origen de los fertilizantes y los insumos agrícolas, en lugar de depender de un puñado de proveedores concentrados en una sola región del mundo. Fortalecer la producción regional de alimentos, de manera que un conflicto o un cierre de fronteras en un punto del planeta no comprometa la mesa de millones de familias en otro continente. Invertir en trazabilidad, utilizando tecnología que permita verificar cada eslabón de la cadena.
desde el productor hasta el consumidor final, algo que cada vez exigen más los mercados internacionales, que pagan mejor por alimentos certificados y sostenibles. Y sobre todo, recuperar capacidad científica e industrial propia para producir biofertilizantes e inoculantes biológicos, similares a los que Brasil desarrolló para su soya, de manera que la dependencia de fertilizantes importados deje de ser, como ocurrió durante la guerra en Ucrania, un punto de quiebre para economías enteras. Todo esto no son ideas aisladas, son piezas de un mismo sistema, y ese sistema es, exactamente, lo que la bioeconomía intenta rediseñar desde su raíz. Llegados a este punto, conviene mirar el conjunto desde una distancia mayor. A escala global, el mundo enfrenta una población que, según proyecciones de Naciones Unidas, seguirá creciendo durante varias décadas más, mientras el cambio climático reduce la previsibilidad de las cosechas y la dependencia de unos pocos países productores de fertilizantes expone a todo el sistema a choques geopolíticos. A escala nacional, países como Brasil demuestran que la inversión sostenida en ciencia agrícola puede transformar regiones enteras consideradas improductivas, mientras Países Bajos demuestra que el tamaño del territorio importa menos que la densidad de conocimiento aplicado sobre él. A escala territorial, el cerrado brasileño, los invernaderos del Westland neerlandés y los bosques costarricenses muestran que cada región tiene una combinación única de suelo, clima y biodiversidad que puede convertirse, con la ciencia adecuada, en una ventaja competitiva irrepetible. Y a escala humana, todo esto se traduce en algo mucho más simple a imaginar. Un agricultor que en lugar de depender únicamente de más tierra o más fertilizante importado, puede apoyarse en microorganismos del suelo, en variedades adaptadas a su clima específico y en información generada por sensores y modelos predictivos, para producir más, gastar menos y proteger al mismo tiempo el ecosistema del que depende su propio futuro. Todo lo anterior nos lleva a una conclusión que, al comienzo de este documental, quizás no resultaba tan evidente. Lo que está ocurriendo en el sistema agroalimentario mundial no es únicamente una transformación agrícola, es al mismo tiempo una transformación económica, porque redefine qué cuenta como riqueza. Es una transformación tecnológica, porque la inteligencia artificial y la biotecnología están redefiniendo qué es posible hacer con un suelo, una semilla o un microorganismo. Es una transformación geopolítica, porque el control sobre fertilizantes, semillas y conocimiento biológico empieza a pesar tanto como el control sobre la energía. Y es una transformación ecológica, porque por primera vez existe la posibilidad real de producir más sin necesariamente destruir más. Para Colombia y para América Latina, esta conversación no es un ejercicio teórico. La región concentra una parte extraordinaria de la biodiversidad del planeta, agua dulce, tierras cultivables y cada vez más instituciones científicas capaces de convertir ese patrimonio en conocimiento aplicado. La pregunta que queda abierta y que probablemente acompañará a este canal durante mucho tiempo es si la región logrará dar el salto que ya dieron, cada uno a su manera, Brasil, Costa Rica y los Países Bajos. Dejar de competir únicamente por la cantidad de recursos que posee y empezar a competir por la calidad del conocimiento que es capaz de construir sobre ellos. Vale la pena imaginar por un momento cómo se verá este mismo sistema dentro de 10 o 20 años. Es probable que los territorios mejor preparados no sean necesariamente los que tengan más tierra cultivable, sino los que hayan invertido antes en comprender su propia biodiversidad. Es probable que capacidades como la genómica aplicada, el análisis de datos agrícolas y el manejo de microorganismos beneficiosos se vuelvan tan valiosas como hoy lo es, por ejemplo, la ingeniería de petróleos. Y es probable que las decisiones que hoy parecen pequeñas, como financiar un banco de germoplasma, sostener una línea de investigación universitaria o diseñar un mercado local de servicios ecosistémicos, terminen siendo las que definan qué países y qué territorios lideran esta nueva economía dentro de una generación. Nada de esto está garantizado. Ninguna de las transiciones que hemos visto en este documental, ni la Revolución Verde, ni la transformación del Cerrado, ni el modelo costarricense, ocurrieron de manera automática. Todas exigieron decisiones deliberadas, sostenidas durante años, muchas veces sin certeza inmediata de que funcionarían. Durante el siglo XX, el mundo aprendió a producir más alimentos de los que jamás había producido. Durante el siglo XXI, probablemente aprenderemos algo distinto, aunque igual de importante, que la biodiversidad,
los territorios y el conocimiento científico que los conecta pueden convertirse en uno de los activos más valiosos de toda la economía global. No porque lo digamos en este documental, sino porque, como hemos visto, ya está ocurriendo en los suelos de Brasil, en los invernaderos de los Países Bajos, en los bosques de Costa Rica y en los laboratorios e institutos de investigación que en este mismo momento trabajan en distintas regiones de Colombia. En los próximos episodios de este canal exploraremos una por una las piezas que dejamos abiertas hoy, cómo la biodiversidad puede convertirse en una de las mayores ventajas económicas de Colombia y América Latina, cómo la inteligencia artificial está comenzando a transformar la agricultura tropical y cómo distintos territorios dentro y fuera de nuestro continente ya están construyendo, pieza por pieza, esta nueva economía basada en el conocimiento de lo vivo. Si este documental te ayudó a comprender mejor los cambios que están transformando nuestros territorios, te invito a suscribirte a este canal. Cada semana exploraremos una nueva pieza de este gran rompecabezas llamado bioeconomía. Próximo episodio: ¿cómo puede la biodiversidad convertirse en la mayor ventaja económica de Colombia y América Latina?